bueno, el día de este nuevo etapa que hemos estado hablando, hemos estado entrando ya a las partes de las confesiones, ¿verdad? Y eso lo decíamos hace 8 días. Y una de las cosas más importantes de las confesiones, que de hecho no podemos entender la doctrina de la palabra de Dios sin esto que estamos viendo. No podemos entender la misericordia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios. No lo podemos entender si no entendemos nuestra condición humana. Y para entender nuestra condición humana, pues estábamos leyendo también hace 8 días Génesis capítulo 1, los versículos del 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando nosotros vemos esto, hablábamos precisamente de la descripción más detallada que vemos en el 2.6, en el 2.7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es ¿cómo les diré? Una extensión de lo que ya nos dijo Génesis 1. Y a propósito, entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes, decíamos que es muy importante diferenciar entre imagen y semejanza. Y es que el problema que muchos cristianos tienen, ya sea pensadores o cristianos regulares, me refiero a los teólogos o cristianos regulares, es que no hacen una diferencia necesaria y clara entre la imagen y la semejanza de Dios. Y fíjense bien, hay una cosa que debo decir antes de explicarla, de continuar hablando lo que decía hace 8 días sobre la diferencia entre una y otra. La razón por la que no se hace diferencia entre nuestros teólogos luteranos no es porque no crean que haya una diferencia, no, a eso no se debe. Simplemente que la palabra de Dios y los conceptos que nosotros tenemos en español o en inglés o en los que haya, no están fijos a la palabra que usamos. Por ejemplo, y el Señor no inspiró la palabra imagen. El Señor inspiró la palabra que tiene que ver con la imagen. El Señor no inspiró semejanza, porque eso es español. El Señor inspiró lo que Moisés escribió. Y eso que nos quede muy claro. Porque muchas personas piensan que el Señor habló español y el Señor no habló español. Y de hecho es muy riesgoso elaborar un sermón, como yo les decía hace algunos domingos, es muy riesgoso elaborar sermones con base en lo que dice la Biblia en español. Porque sí, el Señor dirige a su pueblo y dirigió a sus traductores y todo esto, pero el Señor no habló español. Y eso nos debe quedar muy claro. Ahora, ya que repetí eso que hemos hablado varias veces, una cosa es el concepto que la palabra enseña y otra cosa es las palabras que la Escritura utiliza. ¿Por qué creen que varios teólogos no hacen diferencia entre la imagen y la semejanza? Porque si ustedes ven en el versículo 27, se omite la palabra semejanza. Y si nos vamos a Génesis capítulo 5, que es el libro de Adán, si nos vamos al versículo 5, fíjense lo que dice allí: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y entonces, fíjense bien, este es el problema. Las personas que se aferran a las palabras que se utilizan en este sentido específicamente, van a llegar a la conclusión de que la palabra de Dios está contradiciendo.
¿no? De que la palabra de Dios se equivocó, de que Moisés no lo puso bien. ¿Qué dice Génesis 1:27? Vean bien claro allí qué dice Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego ¿qué dice el versículo 5? Capítulo 5. Capítulo 5, 1. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. ¿Se fijan cómo no nos podemos enterrar en las palabras? Es más bien los conceptos a los que se refiere la palabra. En este sentido específicamente. ¿Por qué? Porque Moisés específicamente, el Espíritu Santo a través de Moisés, utilizan las palabras para referirse a otros conceptos. Y no es que se estén contradiciendo, simplemente que los utilizan para referirse a una cosa y para referirse a la otra. Les voy a poner un ejemplo más claro. Ustedes saben, por ejemplo, la palabra evangelio, el concepto de buenas nuevas, evangelio. El apóstol San Pablo lo utiliza muchas veces, ¿verdad? Para hablarnos de la palabra que da vida, ¿no? De esas buenas nuevas que crean vida, que crean fe en nosotros, que nos hacen creer y que nos dan salvación. Ese es el concepto de evangelio, ¿no? Eso es el evangelio del Señor. Y entonces nosotros, como luteranos, estamos acostumbrados a que, como nos enseñaban en la escuela dominical o en el catecismo, la ley de Dios condena, ¿verdad? La ley de Dios castiga. La ley de Dios es como un espejo que nos refleja lo que somos o lo que no somos, lo que deberíamos ser y lo que no somos, ¿no? Esa es la ley de Dios. Y esos dos conceptos están muy claros en la palabra de Dios y eso lo vamos a ver con el tiempo. Pero vemos que está el concepto de la ley de Dios, ¿verdad? Y el concepto del evangelio. El evangelio son las buenas noticias de salvación. La ley de Dios son las noticias sobre la voluntad de Dios. La salvación de Dios, la voluntad de Dios. Y esos dos conceptos los tenemos muy claros. Bueno, pero busquen ustedes el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita y su ley medita de día y de noche. ¿Y luego? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su ¿Se fijan? tiempo. Dice, sino que en la ley del Señor, en hebreo dice, sino que en la Torá del Señor está su delicia, y en la ley del Señor medita de día y de noche. O sea, ¿quién se va a deleitar en que el Señor lo juzgue y lo castigue? Si ustedes se fijan, aunque allí el salmista está usando la palabra ley, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la totalidad de la palabra de Dios, tanto a la ley de Dios como su evangelio. Allí no se está refiriendo a Deuteronomio, ¿sí? No se está refiriendo a Levítico. ¿A qué se refiere el salmista con la palabra ley? Pues con la palabra de Dios en general, ¿no? ¿Y a qué se refiere el apóstol San Pablo con la palabra evangelio en la mayoría de las ocasiones? Lo recordamos, ¿no? En Romanos 1, 16 y 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿A qué se refiere con esa palabra evangelio? Pues a las buenas nuevas, ¿no? De que Jesús murió en la cruz y de que somos salvos por la sangre de Jesús. Ese es el evangelio, esas son las noticias que todo mundo quiere escuchar, que todo mundo necesita escuchar, ¿no? Ese es el evangelio. El poder de Dios para salvación. Y sin embargo, hay un pasaje que ahorita no tengo presente, en donde el apóstol San Pablo les dice a los que lo han rechazado y han rechazado su doctrina.
Dice el apóstol San Pablo, y a todos ustedes que serán juzgados según mi evangelio. ¿No que el evangelio es algo bueno? ¿No que el evangelio es salvación? En este caso, el apóstol San Pablo está usando evangelio como referencia a la ley de Dios. ¿Se fijan a qué me refiero entonces? Cuando el salmista en el Salmo 1 usa la palabra ley, se está refiriendo al evangelio. Y en ese pasaje que les menciono ahorita, que San Pablo usa, que seremos juzgados según su evangelio, ese evangelio se está refiriendo ¿a qué? A la ley de Dios. Fíjense cómo, y esto es importante, no siempre las palabras que utiliza la Escritura se refieren a los conceptos que nosotros normalmente asociamos con esas palabras. Una cosa es una palabra y otra cosa es un concepto. Y esto es muy importante. Por eso Moisés utiliza la palabra imagen para referirse al ser del humano, y luego en otro se refiere a la semejanza para referirse a todo el ser humano. Pero no es que se esté contradiciendo. Igual así como utiliza a veces la palabra ley para referirse al evangelio, pues a veces también utiliza el evangelio para referirse a la ley, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Para que vean ustedes, no es posible nada más porque allí no se menciona, o nada más porque en Génesis 5 dice semejanza, decir que las dos cosas son lo mismo. No se puede y está mal hacerlo. Y vamos a ver por qué, porque está mal hacerlo. Les decíamos hace 8 días que el hombre es creado a la imagen y a la semejanza de Dios, ambas. Fue creado, ¿no? Fue diseñado a la imagen y semejanza. ¿A qué nos referimos, decíamos, con la imagen? Bueno, pues con la imagen nos referimos en particular a todo aquello que nos separa de la creación, o bueno, que nos hace distintos a la creación. Específicamente podríamos decir que la imagen de Dios es el espíritu que nosotros tenemos. Por cierto, cuando nosotros usamos la palabra espíritu, alma, esas son palabras en español. La Escritura los usa intercambiándolos. Bueno, si ustedes lo habíamos visto de hecho en el estudio bíblico, ¿no? Del domingo, cuando veíamos qué nos hace distintos a los animales, ¿no? Bueno, decíamos, los animales tienen cuerpo, nosotros también tenemos cuerpo, ¿no? Las plantas también tienen cuerpo, entonces allí eso es algo que compartimos las plantas, los animales y nosotros. ¿Qué es el alma? Bueno, nos podemos referir a dos cosas, me interesa cuál de las dos. El alma, por ejemplo, las plantas no tienen, pero los animales sí, y nosotros sí. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes se fijan, los animales piensan, los animales sienten, los animales sufren, los animales piensan, los animales sienten, los animales sufren, los animales desean, igual que nosotros. Una planta no lo hace. Una planta no piensa, una planta no desea, una planta no necesita. Una planta es un pedazo de materia orgánica, un animal no. Un animal sufre, un animal ama, un animal quiere. A su nivel, muy básico lo que podríamos decir, pero sí lo hace. ¿Qué es lo que nos hace distintos entonces? ¿Cuál sería el tercer nivel, como en estos niveles que estamos estableciendo? El espíritu. Porque si ustedes se fijan, los animales no tienen una relación con Dios. Los animales no pueden tener una relación con Dios. Los animales no pueden pensar sobre sí mismos. Los animales no saben que existen. Los animales tienen un concepto de ellos diferente. Nosotros sí. Nosotros tenemos sueños, nosotros tenemos esperanzas, nosotros nos vemos y no nos gustamos, o nos vemos y nos gustamos. Nosotros como humanos podemos tener una relación con Dios, nosotros como humanos podemos entendernos con Dios, y eso es a lo que nos referimos con espíritu. Y así es como somos distintos 1, 2, 3. Las plantas solo con el cuerpo,
los animales con el alma y el cuerpo, y nosotros con el espíritu, el alma y el cuerpo. Y eso es algo que nosotros debemos tener. Entonces, en este ejemplo, en este nivel, la imagen de Dios, parte de la imagen de Dios es precisamente eso que me permite tener una relación con Él, eso que me permite amarlo, eso que me permite pensar, eso que me permite interactuar. No, una parte de la imagen de Dios es la razón. Una parte de la imagen de Dios es la capacidad de pensar. La capacidad de pensar, la capacidad de creer en Dios, la capacidad, etcétera, etcétera. Eso eso es parte de la imagen de Dios. Pero decíamos hace 8 días específicamente que el elemento más importante de la imagen de Dios es la dignidad de la persona. Y eso es extremadamente importante. ¿Ok? Mucho más allá de la razón, de lo que nos hace distintos a los animales y lo que ustedes quieran, la imagen de Dios en nosotros, lo más importante es la dignidad como personas. Por eso el asesinato es un crimen terrible. ¿Por qué el asesinato es algo terrible? Porque es ir en contra de la imagen de Dios que hace que esa persona sea digna. Y eso que nos quede bien claro. Hablando, por ejemplo, de la pena de muerte, luego hay países que se creen dignos, que se creen muy capaces de decidir qué persona ya no merece vivir y aplican la pena de muerte. O nuestras sociedades actualmente que se creen capaces de decidir quién merece vivir y quién no merece vivir. Esta dignidad humana de la que estamos hablando, que es muy importante, nos hace dignos sin importar nuestra condición. Les voy a decir, desde el punto de vista científico, una persona en coma no debería vivir. ¿Por qué? No sirve de nada. No está pensando, no está produciendo, no está beneficiando a la humanidad y todo eso, pues mátenla. No está ahí gastando aire. ¿Para qué perder tiempo en las personas que están ahorita enfermas de COVID? Si ya no sirven de nada. Imagínense un niño que nace con retraso. Pues ¿para qué sirve? Así que como no razona, como no piensa, no es humano. Cuando el bebé está aquí, como todavía no habla, como todavía no produce dinero para la economía, pues no es humano. ¿Se fijan cómo la dignidad que enseña la Escritura es para todos sin importar la condición en la que esté? Con retraso, sin retraso, con algún síndrome, con alguna enfermedad, con algún nivel de desarrollo o edad, no importa, la persona es digna. Y eso es algo que el hombre no entiende. Entonces, la dignidad humana está precisamente reflejada aquí en la Escritura en la imagen de Dios en nosotros. ¿Y qué es entonces la semejanza? Y esto es lo importante también. ¿Qué es entonces la semejanza? La semejanza es prácticamente todo lo que nos hace ejercer la imagen de Dios de manera correcta, alineada a la forma en la que Dios lo hace. Nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es todoconocedor, nuestro Dios es poderoso en batalla, todas esas cosas que menciona la Escritura, ¿no? Pero si ustedes se fijan, Dios no es como los dioses griegos o como los dioses egipcios que se la pasan matando gente a gusto, que se contradicen a ellos mismos como Alá, que niega lo que dijo o bla, bla, bla. Así es Alá. Así son los dioses griegos. Y si ustedes se fijan, el Señor no. Porque el Señor, aparte de ser todopoderoso, el Señor también es justo. El Señor también es santo. El Señor también es perfecto.
Y estas cosas, estas cualidades morales, como les podríamos decir, son la semejanza de Dios. Por eso Adán y Eva y el Señor Jesús eran semejantes a nuestro Dios de esa manera. Porque aparte de que Adán y Eva y el Señor Jesús pensaban, razonaban, tenían una relación con Dios, aparte de que eran obviamente seres humanos dignos, ellos hacían todo lo que hacían de manera santa, de manera recta, de manera perfecta, algo que nosotros no hacemos. Y ese es el problema. Cuando nosotros lo explicamos en palabras un poco más profundas, la imagen de Dios nosotros la describimos como un elemento esencial de la persona. Es decir, que sin la dignidad de Dios, sin la imagen de Dios en nosotros, simplemente dejamos de ser humanos y se acabó. Una habitación, les voy a poner el ejemplo, una habitación sin techo deja de ser una habitación, se convierte en muros levantados, ¿no? Una pintura sin trazos deja de ser una pintura y se convierte ¿en qué? En un lienzo blanco. Un libro sin palabras deja de ser un libro y se convierte en un montón de hojas. Así es como nos pasaría a nosotros sin la imagen de Dios viviendo o siendo parte de nuestra esencia. Fíjense cómo la imagen de Dios es esencial para que nosotros seamos lo que somos. Los animales no tienen la imagen de Dios en ellos. Si la tuvieran, serían personas. ¿Qué pasa entonces con la semejanza? La semejanza es diferente. Porque aunque la imagen de Dios, y esto es importante, es un elemento esencial de nuestra humanidad, la semejanza no. Y en el ejemplo de la habitación, la semejanza sería como el color, que es verde o que es azul, sea como sea, sigue siendo una habitación. La semejanza de Dios se le dice accidente, esa es la palabra. Un elemento importante, un elemento característico, un elemento especial, pero no esencial de la persona. La justicia de Dios en nosotros, la santidad de Dios en nosotros, no es un elemento esencial. ¿Y por qué creen que el Señor lo habrá diseñado de esa manera? Para que cuando Adán y Eva pecaran y perdieran la santidad que era característica suya y perdieran la justicia que era característica suya, no dejaran de ser personas, no dejaran de ser valiosos. Fíjense ustedes cómo dice que a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El ser hombre o el ser mujer no tiene que ver con la dignidad de la persona. Y yo no sé de dónde sacaron los judíos, de dónde sacaron los musulmanes, los católicos, que la mujer es la esclava del hombre. Eso la palabra de Dios no dice en ningún lado. La palabra de Dios en ningún lugar siquiera sugiere que la mujer vale menos que el hombre. Su rol es diferente, se acabó. Un rol diferente. El hombre hace esto, la mujer hace esto y se acabó. Pero el hombre jamás va a valer más que la mujer. Y lo mismo pasa con los pastores, lo mismo pasa con el rey David o lo que ustedes quieran. David no fue más persona, Abraham no fue más persona de lo que fue Acab, de lo que fue Jezabel. Y el Señor amó tanto a Jezabel como amó a la mamá del Señor. Porque tanto Jezabel como la mamá del Señor llevaban en sí la imagen que los hacía valiosos, la imagen que las hacía preciosas ante los ojos de Dios. ¿Por qué creen que Dios hace tanto pleito con Jezabel? ¿Nada más por ganarle el argumento?
Porque el Señor amaba a Jezabel, a esta mujer tan perversa, y quería que Jezabel tuviera vida eterna, y no quiso. Tristemente no quiso. Y entonces es muy importante esto que lo entendamos, que sin importar lo destrozada o lo sucia que esté nuestra semejanza con Dios, eso no significa que somos menos personas. Jamás va a significar eso, porque son dos cosas diferentes. ¿Se fijan del problema de revolverlo? ¿Se fijan el problema de decir que son lo mismo? Porque en el momento en el que empiezas a perder la semejanza de Dios, en el momento en el que dejas de parecerte a Dios, ya no vales la pena, ya no mereces, ya no eres digno. Muchas personas, y esto las confesiones lo abordan, han confundido esto y creen, por ejemplo, que los judíos son preferidos por Dios, porque Dios los escogió de alguna razón, de alguna manera. Pónganle que el ser judíos los hace más personas. Y eso no lo enseña la palabra de Dios en ningún lugar. Y de hecho el Señor se los repite a los judíos un montón de veces, no porque fueran mejores, no porque fueran más, no porque fueran nada, simplemente porque yo quise y se acabó. Muchas personas, especialmente en los grandes cultos, por ejemplo, entre los mormones, el famoso profeta, ¿por qué creen que todos le dan todo al profeta y lo que el profeta dice y le regalan y le dan todo al profeta? Porque creen que el profeta es más persona que ellos, porque creen que el profeta vale más que ellos, y eso la palabra de Dios en ningún lugar lo enseña. ¿De dónde creen que sale que el Papa sea entronado y no una persona común? ¿Por qué creen que le dan más lugar a un pastor que a una persona normal? Pues es esto que estamos hablando. Confunden las cosas, y como el pastor es más bueno, entre comillas, como el profeta es más justo, como el Papa es más perfecto moralmente hablando, pues él merece un lugar más alto entre los ojos de Dios, y no es cierto. Si se tratara de dignidad ante los ojos de Dios, tanto el asesino más asesino como el hombre más bueno, los dos estarían al mismo nivel, porque son cosas diferentes. Y eso a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque yo me siento más, yo me siento mejor si me porto mejor. Y mientras más bien me porto, más creo que merezco. Y si me porto peor, y si me porto más mal, creo que merezco menos. ¿Se fijan que por eso el Señor le da a comer a justos e injustos? Y hace que llueva y da la provisión, sin importar. Porque ese aspecto que es la misericordia de Dios tiene que ver con la imagen de la persona y no con la semejanza de la persona. El Señor nos alimenta, el Señor nos sostiene, el Señor nos bendice, no por lo bueno que somos, sino por el valor que Él nos ha dado. ¿Saben? Si no fuera así, solo los cristianos tendríamos bendiciones, solo los cristianos tendríamos dinero, solo los cristianos tendríamos salud. Y por eso, fíjense, y esto es lo más triste, muchas personas vienen a la iglesia buscando un estilo de vida mejor. Porque creen que si son cristianos se van a ganar más el favor de Dios, y así no es como funciona. Y a la hora que se enferman, siendo cristianos, a la hora que les da COVID, si son cristianos, se quedan. ¿Y luego? Pues es que yo era cristiano. ¿Se fijan que no tiene nada que ver una cosa con la otra? Si te dio COVID es porque eres un humano con un cuerpo enfermable y te enfermas y se acabó. Ya, ese es el asunto. No es ni un castigo divino, no es ni mala suerte. Vean todas estas ramificaciones tan chiquitas que salen de revolver la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, dentro de 8 días vamos a ver las doctrinas específicas
que han salido de revolver la imagen y la semejanza de Dios. Ya dije algunas, ¿no? La doctrina de entronización del profeta, así se le llama, que el lugar alto al pastor, el lugar alto al profeta, el lugar alto al obispo, lo que ustedes quieran, es parte de esto, ¿no? También vamos a ver lo que les acabo de decir. El disque Evangelio de Prosperidad también sale de esto. Muchas otras doctrinas que salen a partir de revolver la imagen y la semejanza de Dios.